Comenzamos el punto 8, la traducción. La traducción es el proceso de síntesis o fabricación de proteínas. Pero antes de comenzar a estudiar este proceso como tal, vamos a entender un poquito en qué consiste el código genético. El código genético es un conjunto de normas por las que la información codificada en el material genético, en forma de secuencias de ADN o ARN, se va a traducir en proteínas, en forma de secuencias de aminoácidos. El código va a definir la relación entre la secuencia de nucleótidos, concretamente de 3 nucleótidos, que llamaremos codones, y la secuencia de los 20 aminoácidos diferentes que pueden formar parte de una proteína. El descubrimiento del código genético se lo debemos al trabajo y a las investigaciones de este señor, que es Severo Ochoa, que obtuvo el premio Nobel por sus investigaciones en este punto. Las propiedades del código genético pues son las siguientes. En primer lugar, debido a las combinaciones que se tienen que realizar para obtener al menos 20 mensajes diferentes correspondientes a los 20 aminoácidos, pues debe de constar como mínimo de 3 letras. Al tener las letras A, U, C y G, es decir, 4 letras, y combinarlas de 3 en 3, pues es posible hasta 64 codones diferentes, obtener 64 mensajes diferentes. El código genético también es universal, coincidiendo en todos los organismos estudiados hasta la fecha. La única excepción a esta universalidad del código genético la encontramos en el código genético mitocondrial. Es un código sin superposición, es decir, sin solapamientos. Dos aminoácidos sucesivos no comparten nucleótidos de sus tripletes. Ahí tenemos el código no solapado y pues cómo sería un código solapado. Este último, como hemos dicho, no se da en los seres vivos. Es colineal, es decir, cada 3 nucleótidos o bases va a dar lugar a un aminoácido, es decir, de las 64 posibilidades de formación de codones, 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio AUG, y los otros 3 restantes son sitios de parada, que concretamente van a ser el UAA, UAG y UGA. Y por último, es redundante. Esto quiere decir que la mayoría de los aminoácidos pueden ser codificados por varios tripletes o codones, ¿de acuerdo? Como podéis ver ahí en el código genético. Pues bien, vamos a comenzar el proceso de traducción o síntesis proteica. Es el proceso por el cual, a partir de una secuencia de nucleótidos, nosotros vamos a poder fabricar una proteína a partir de su correspondiente secuencia de aminoácidos. ¿Y quiénes van a participar en este proceso de síntesis proteica? En primer lugar, el ARN mensajero. Es el que lleva la información para sintetizar cada proteína. Cada 3 bases se denomina triplete o codón. ¿De acuerdo? En este caso el AUG, que ya veremos que es un triplete o codón de iniciación. En segundo lugar, el ARN transferente. Es el que va a aportar los aminoácidos en el orden preciso. Va a presentar un triplete de bases que se denomina anticodón y que va a ser complementario al codón correspondiente en el ARN mensajero. En tercer lugar, los ribosomas, que es donde se va a realizar la síntesis de proteínas y que va a constar de 2 subunidades, una pequeña y otra grande. En cuarto lugar, los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Les recuerdo que está formado por un átomo de carbono unido a un grupo hidrógeno, a un grupo amino, a un grupo ácido y después a otro grupo que puede variar dependiendo del tipo de aminoácido. También los enzimas, ya que son necesarios en toda reacción de biosíntesis.
Aquí van a participar pues, diferentes tipos de enzimas. Y por último, energía, ya que en toda reacción en la cual a partir de moléculas más simples vamos a obtener moléculas más complejas, pues necesitamos energía. Bien, el proceso de traducción lo vamos a dividir en diferentes etapas. Y vamos a empezar, antes de comenzar, a definir lo que podemos observar en un ribosoma o distinguir en distintas zonas que las vamos a ir nombrando a lo largo de este proceso. Concretamente hablamos del sitio E, del sitio P y del sitio A del ribosoma, que lo tenéis ahí puesto en el dibujo y que vamos a hacer referencia a ellos, como he comentado, durante todo el proceso. Bien, la iniciación. El proceso de traducción se inicia de la siguiente manera. Cuando una subunidad pequeña del ribosoma y el ARN mensajero se unen. Para ello siempre el primer codón, el iniciador, es AUG. A continuación va a entrar en el sitio P del ribosoma un primer ARN transferente, concretamente aquel cuyo anticodón esté formado por el complementario al codón de iniciación, es decir, por las bases UAC. Concretamente, este ARN transferente va a ir cargado con un aminoácido correspondiente, según el código genético, a la metionina. Vemos ahí el ARN transferente unido al ARN mensajero, gracias a la complementariedad del codón y del anticodón. Por último, la subunidad mayor del cromosoma pues se va a unir y a continuación se va a producir la elongación de la cadena polipeptídica. ¿En qué consiste? Pues consiste en el alargamiento de esta cadena. Concretamente, se va a iniciar cuando un segundo ARN transferente con un aminoácido cuyo anticodón es complementario al siguiente codón situado en la zona A, pues se aparea trayendo consigo un nuevo aminoácido. A continuación, se va a formar un enlace entre los aminoácidos que ocupan el sitio P y el que ocupa el sitio A. Ahí vemos el enlace, ¿de acuerdo?, entre el primer aminoácido y el segundo. Con lo cual el ARN transferente inicial, el que vino al principio, queda libre y se marcha. Vemos ahí cómo se marcha. Y por último, se va a producir el desplazamiento del ribosoma exactamente en una longitud de 3 bases. Este movimiento se denomina translocación, de tal manera que el ARN transferente que está unido a los dos aminoácidos pasa al sitio P. Y en estas condiciones va a haber un nuevo codón en el sitio A y volverá a repetirse el ciclo. Es decir, vendrá un ARN transferente con el anticodón complementario al que se está leyendo en el sitio A y se colocará llevando consigo un nuevo aminoácido. Después se formará el enlace con los aminoácidos y se producirá el desplazamiento del ribosoma. ¿Cuándo se termina la formación de la proteína? Pues esta tiene lugar cuando el ribosoma llega a un lugar del ARN mensajero donde se encuentra uno de estos codones, o bien el UAA, o UGA, o UAG. Estos tripletes no son reconocidos por ningún ARN transferente, y lo que sí va a venir es una proteína que se denomina factor de liberación y que se va a unir a esa zona A del ribosoma. La unión va a inducir a la separación de las subunidades del ribosoma, a la separación también de la proteína y de los ARN transferentes, con lo cual el proceso de traducción se da por terminado.
A continuación veremos un vídeo en el que nos va a aclarar el proceso que acabamos de explicar. La síntesis de proteínas. La traducción se inicia con la formación de un complejo de iniciación que consiste en la subunidad más pequeña del ribosoma, el primer aminoácido acoplado al ARN transferente y el ARN mensajero. A continuación, la subunidad más grande del ribosoma se une al complejo. Las proteínas, llamadas factores de iniciación, también están implicadas, pero no se indican en el dibujo. El ribosoma tiene dos sitios a los cuales los aminoácidos acoplados al ARN de transferencia se pueden unir. Uno se llama sitio P y el otro sitio A. El ARN de transferencia iniciador acoplado a su aminoácido se une al sitio P. Un ARN transferente que reconoce el siguiente codón y que trae el segundo aminoácido se traslada al sitio A. El aminoácido que el ARN de transferencia llevó al sitio P se une al aminoácido transportado por el ARN transferente que acabó de entrar en el sitio A. El ribosoma ahora avanza a una distancia de un codón y se libera el primer ARN de transferencia. Un ARN transferente acoplado al siguiente aminoácido se traslada ahora al sitio A y el ribosoma se desplaza un codón hacia abajo. A ello le sigue la transferencia al tercer aminoácido de los dos aminoácidos del ARN transferente que se encuentra en el sitio P. El ribosoma se sigue desplazando por el ARN mensajero y nuevos aminoácidos se añaden a la cadena polipeptídica en desarrollo. La elongación de la cadena polipeptídica concluye cuando el ribosoma llega a un codón que no codifica ningún aminoácido. Síntesis de proteínas. La traducción se inicia con la formación de un complejo de iniciación que consiste en la subunidad más pequeña del ribosoma, el primer aminoácido acoplado a un ARN transferente y el ARN mensajero. A continuación, la subunidad más grande del ribosoma se une al complejo. Las proteínas, llamadas factores de iniciación, también están implicadas, pero no se indican. El ribosoma tiene dos sitios a los cuales los aminoácidos acoplados al ARN de transferente se pueden unir. Uno de ellos se llama sitio P y el otro sitio A. El ARN transferente iniciador acoplado a su aminoácido se une al sitio P. Un ARN transferente que reconoce el siguiente codón y que trae el segundo aminoácido se traslada al sitio A. El aminoácido que el ARN transferente llevó al sitio P se une al aminoácido transportado por el ARN transferente que acabó de entrar en el sitio A. El ribosoma ahora avanza a una distancia de un codón, es decir, un triplete de bases, y se libera el primer ARN transferente. Un ARN transferente acoplado al siguiente aminoácido se traslada ahora al sitio A y el ribosoma se desplaza un codón hacia abajo. A ello le sigue la transferencia al tercer aminoácido de los dos aminoácidos del ARN transferente que se encuentra en el sitio P. El ribosoma se sigue desplazando por el ARN mensajero y nuevos aminoácidos se añaden a la cadena polipeptídica en desarrollo. La elongación de la cadena polipeptídica concluye cuando el ribosoma llega a un codón que no codifica ningún aminoácido y que se denomina codón de terminación. El ribosoma se disocia en las subunidades grande y pequeña y tanto el ARN mensajero como la proteína se liberan.